Bien, pues aquí estamos recibiendo con muchísimo afecto, empezando el año, por lo menos para mí en este espacio, porque ya Alexander inició, recibir a una persona que en el mundo de la política, pues todo el mundo lo valora como un político pulcro, un hombre que ha sabido manejarse dentro del poder con mucha pulcritud. Y ha mandado un mensaje a los demás políticos de que se puede hacer campaña y se puede hacer política sin necesariamente acudir a herramientas, acudir a armas que maltratan mucho a la sociedad, que dice mucho de lo que somos como sociedad. Pellegrín ha sabido mantener un nivel dentro de la política de los mejor valorados. Pellegrín Castillo, a quien damos no solamente los buenos días, sino las felicitaciones de inicio de año. Bienvenido. Bueno, buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Gracias, Lindsay, por esa palabra de reconocimiento. Realmente muy complacido de empezar el año aquí con ustedes por la mañana. Bueno, buen día, Pellegrín. Y un saludo a los amigos televidentes. Empezar el año, Pellegrín, con un escenario un tanto turbulento o gris, porque la gente como que no está viendo las cosas claras. Hay una nube, hay unas neblinas por ahí que no permiten ver el panorama. Tenebrosas. Sí, unas tinieblas que no permiten ver el panorama. Eso es como cuando tú te vas para Constanza y entonces a cierta hora ya, y cuando hace un poco de frío o está nublado, las neblinas no te permiten manejar. Entonces la gente tiene tanta neblina que no permite ver qué es lo que va a pasar en el plano de la política a nivel interno. Pero el panorama internacional, que es por donde quiero empezar, que influye bastante, incluso en las tomas de decisiones de nuestros políticos, también anda sombrío. Todo lo que es el manejo económico, el manejo político, que son dos factores fundamentales para la estabilidad de cualquier pueblo, de cualquier nación, pues andan también un tanto gris. Y me gustaría que nos hablara o me evaluara brevemente ese panorama internacional que afecta de algún modo el panorama interno de la República Dominicana. Bueno, ciertamente esa es una dimensión que por lo regular no se discute mucho públicamente, pero es, si se quiere, una de las dimensiones decisivas en el proceso de toma de decisiones interno. Empezamos el año con un escenario donde se avisora que habrá grandes definiciones en un país que es estratégico. En varios países, concretamente en Venezuela, y de manera subsidiaria y en íntima relación con Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Recordemos que terminamos el año con un escenario de redefinición de los campos políticos e ideológicos. Sí. Con su asesor del presidente Trump, John Bolton, pronunció un discurso importante de línea política en Florida, donde hablaba de que la política norteamericana se iba a enfocar en América Latina en la superación de una situación política impactada por la hegemonía de 3 estados autoritarios, dictatoriales. Cuba, que tiene 60 años de dictadura de partido, ideológica, una herencia de la Guerra Fría. Venezuela, que está íntimamente conectada con el proceso cubano, y Nicaragua. Básicamente lo definió como un triángulo, vamos a decir, maléfico, un triángulo peligroso para la democracia, para los valores del continente. Eso, si hubiera quedado una simple declaración, importante desde luego, porque todo lo que venga desde Estados Unidos es importante, pero cuando empezamos a ver cómo se implementa lo que eso significa, empezamos a ver que se ha ido configurando una especie de triángulo también de mucho poder.
Brasil, todos sabemos que ganó el presidente Jair Bolsonaro, que representa una línea radical de derecha, militarista. Es un hombre que viene de las Fuerzas Armadas. El equipo de él, fundamentalmente su partido y las fuerzas que lo apoyaron son fuerzas vinculadas a las Fuerzas Armadas brasileñas, que han ejercido históricamente una gran influencia en la vida de ese país. Previo incluso a todo el proceso de toma del poder del PT, la herencia de los gobiernos militares en Brasil siempre se ha dejado sentir porque se trata de unos militares con visión desarrollista. El punto fundamental en todo esto, bueno, eso viene a reforzar lo que ya había sido una elección importante, ganada por el presidente Iván Duque, pero influida por el liderazgo muy fuerte de Álvaro Uribe. Sí. Y entonces yo incluso participé en un evento en Foz do Iguazú recientemente, del partido del presidente Bolsonaro, como observador. Y lo que yo pude comprobar ahí es que hay una redefinición política e ideológica. Hay un enfoque de confrontación con, vamos a decir, lo que son las formaciones políticas vinculadas al Foro de San Pablo, específicamente el núcleo duro del Foro de San Pablo, que se articuló en el ALBA. La idea fundamental es que el Foro de San Pablo se constituyó en todo el continente bajo el liderazgo de Lula, del PT, de Dilma, usando los recursos del poder del Estado brasileño. De Chávez también. De Chávez igual. Chávez ejerció una... Y que eso en gran medida ha impactado en la democracia, en el desarrollo económico, en una serie de valores que el continente se lo ha planteado. Mira, ahora mismo el debate que estamos viendo, la declaración del Grupo de Lima. En Lima se había constituido hace mucho un grupo, bueno, casi todos los presidentes de América Latina fijaron una posición de que no se iba a reconocer estados que no tuvieran una característica democrática, que a nivel continental no iban a aceptar estados que tomaran el poder, gobernantes que tomaran el poder usando mecanismos antidemocráticos mediante golpes de Estado, abiertos o simulados. Esa declaración creo que es de la década, a principios del siglo, a principios del milenio. En algunas ocasiones se invocó la Carta de Lima. En esta ocasión, con Venezuela se ha estado planteando. Esa visión es una visión que está ahora mismo contrapuesta a la visión del grupo del Foro San Pablo y específicamente del grupo del ALBA, que se sustrae a esa visión de que hay que la raíz del poder tiene que ser democrática. Hay una vieja tradición en América Latina que la encarna México, por eso vimos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se aferró a la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es histórica de México. México no tiene que ver con la naturaleza del régimen. Sí. Si el régimen es dictatorial, sea de derecha, sea de izquierda, México lo reconoce. No entra en las discusiones. De hecho, nunca rompió con Cuba. No, ni con Cuba, ni con Haití. Sí, eso. Es una doctrina basada en su realidad. Claro. Porque México, que sufrió muchas intervenciones de parte de Estados Unidos y de potencias europeas,
tomó como norma esa política que se conoce como la doctrina Estrada. No vamos a, como Estado, no vamos a Intervenir, averiguar el pedigrí, la raíz del gobierno. Pero repito, Es una especie de nacionalismo. sí, a partir de su realidad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros en la Constitución nuestra tenemos ese principio de no intervención. Porque lo que se busca es, usted no interviene en mis asuntos, yo no intervengo en los de los demás. Sin embargo, hay un tema que está planteado. Cuando en el vecindario, para decirlo de manera llana, aparecen determinados actores que están dispuestos a recurrir a cualquier técnica para retener el poder, es cuestión de tiempo de que eso impacte la vida interna. Entonces es un poco de defensa colectiva de la democracia, defensa colectiva de una serie de principios básicos. Si no se defienden, entonces se corre riesgo. Si usted no lo defiende internacionalmente, es cuestión de tiempo de que termine afectándolo a usted, a su país. Por eso ahora mismo el debate es muy importante y hay que estudiar bien cuál va a ser la posición de República Dominicana frente a esa crisis, porque ya 13 países del Grupo de Lima, de los más grandes, influyentes del continente, dijeron que no van a reconocer al presidente Maduro. Evidentemente hay cuando uno lo mira a la luz de los principios constitucionales, analizando lo que pasó en Venezuela, Maduro, el chavismo perdió el favor popular. La oposición desde la Asamblea Nacional empezó a cuestionar, a poner en jaque al gobierno. El gobierno respondió con una técnica hábil de parte de ellos, que fue la constituyente. Pero al mismo tiempo eso constituyó en ese contexto un golpe a la Constitución, un golpe a la Constitución. En el centenario de la Revolución Bolchevique, Maduro convoca una constituyente con todo el perfil de una constituyente de soviets. Que eso la gente no lo ha analizado mucho, pero lo que él convocó originalmente fue eso. Obviamente eso no tuvo apoyo interno, la oposición no aceptó participar, porque la democracia no es solamente la regla de la mayoría. La oposición cuenta. Y sí, eso, claro, eso es lo que está discutiéndose, si la oposición cuenta o no. En la visión del Foro San Pablo y sobre todo del núcleo duro del Foro San Pablo, eso no cuenta, porque está inspirada en el modelo cubano. El modelo cubano es, hay un partido. Patria o muerte. Sí. Patria o muerte. Así es. Obviamente un gobierno con esas características es un gobierno que también termina degradado, encanallado, y termina generando las crisis que ha generado. En el caso venezolano ahí se agrega algo muy dramático, y es que ellos alegan que eso es un problema interno. Sin embargo, la oposición en Venezuela está diciendo hace mucho tiempo, y evidentemente es verdad, que Venezuela está intervenida por Cuba. Es decir, toda la estrategia, empezando por el presidente. El presidente fue un hombre formado en Cuba, en la escuela de cuadro del Partido Comunista Cubano. Entonces, la estabilidad del régimen, la seguridad, la inteligencia, está influida y controlada por Cuba. Porque para Cuba, desde el principio, Venezuela es sumamente importante en la estrategia de supervivencia, de reproducción, de mantenimiento de un gobierno. Si el chavismo se cae, ¿se puede caer? Claro, no, sin duda. Ese es un factor muy importante en la estabilidad. Obliga a reformas profundas. Entonces, ese tema es complicadísimo
porque también se conecta, se interconecta con lo que está pasando en Colombia. Fíjense que terminamos el año con una denuncia de la Cancillería colombiana de que servicios secretos de otros países pudieron detectar una conspiración para matar al presidente Duque. Sí, sí. Y que todo indicaba que venía de grupos de poder de Venezuela. Previamente, Venezuela había acusado a Colombia de estar implicada, o sectores de poder de Colombia, estar implicados en una trama contra el presidente Maduro. De modo que estamos hablando de un escenario prebélico. Todo el que estudia Derecho Internacional sabe que eso son causas de guerra. Sí. Todo eso son causas de guerra. Entonces, República Dominicana, que jugó el rol de mediador por muchos años, en medio de la crisis, en un momento dado tuvo que marcar distancia. En la última decisión de votación de la OEA, votó en contra de Venezuela, de los planes de Venezuela. Ahora hay que ver cuál va a ser la posición. Por ejemplo, nosotros vimos que el presidente Medina no fue a la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro, que sacó 58 millones de votos. Sí, desde el punto de vista democrático, es de derecha, es contrario al amigo y al aliado. Pero es entendible que el presidente Medina no fuera que a Brasil. A Brasil. A Brasil. Pero una cosa es que se entiende que el presidente no vaya, pero que no vaya una delegación de alto nivel. No, eso ahí sí. Eso no se entiende. Pero, porque por encima de los afectos, por encima de los afectos personales que puede tener el presidente o su Lula, vinculación que se le ha... o con Dilma, o con el PT, sí, hay un tema de Estado. Sí. Ese es el Estado de América Latina más influyente. Y más importante económicamente y también. nosotros tenemos unos vínculos estrechos. Entonces, la política exterior no se puede guiar por un enfoque ideológico o por afectos personales. Sin embargo, ahora vamos a ver, el día 10, si a la juramentación del presidente Maduro, el presidente Medina va a ir o si va a enviar una delegación de alto nivel. Esa es una definición importante, importante a nivel continental, porque para nadie es un secreto. Y un mensaje también. Y para nadie es un secreto que China es un jugador ya en América Latina, muy activo. Y está jugando ya no solamente a las inversiones, sino que China quiere apuntalar a lo que consideran sus aliados fuertes. China tiene un compromiso con Venezuela. Para que tengamos una idea, la deuda venezolana con China es superior a los 60.000 millones de dólares, pero China tiene concesiones, contratos con Venezuela para producir 1 millón de barriles diarios y enviarlo a China. Y eso es a través de un esquema que involucra a Petrochina, pero involucra también a Rosneft, que es la principal empresa rusa, de la Federación Rusa. Por tanto, jugadores extracontinentales tienen mucho interés de apuntalar el régimen de Maduro. El régimen de Maduro. Entonces, repito, nosotros ahora mismo como país estamos en el filo de la navaja en la política exterior. Ya con una posición incluso en el Consejo de Seguridad. Eso le iba a decir. Yo pienso que República Dominicana puede ser que tome la línea de decir que va a mantenerse al margen del conflicto porque en algún momento espera volver a retomar el papel de mediador o de espacio de diálogo, pero lo cierto es que el continente necesita esa definición.
esa definición es importante. ¿Puede Es importante el presidente porque Medina estar esperando algún tipo de definición del propio gobierno venezolano para él tomar algunas decisiones a nivel yo interno? no sé yo no sé qué va a hacer el gobierno dominicano concretamente. Sí sé que como mirando todos los elementos que están sobre la mesa, en un análisis de escenario, no hay realmente la continuidad de Maduro, ya objetado por la Asamblea Nacional, no reconocido por el único órgano que tiene, vamos a decir, la representación, va a ser muy difícil mantenerla. Va a ser muy difícil mantenerla. Y además la crisis, o sea, si ellos piensan en Venezuela, y me refiero al gobierno y a la oposición, si piensan en el pueblo venezolano, si piensan en los venezolanos, que la verdad es que es dramático lo que están viviendo, claro, ellos deberían decir todo, gobierno y oposición, miren señores, vamos a darle una salida a esto. Maduro debe pensar en salir para dar paso a una nueva realidad, que sería un gobierno de unidad nacional de transición, Pellegrini, que ayude a recomponer la economía. Porque una vez pase eso, evidentemente van a cambiar mucho los escenarios. Con él es muy difícil, o sea, con la visión que él promueve, de manera sectaria, radical, es imposible pensar en fórmulas de solución, de superación de la crisis económica. Entonces es indispensable, es una condición esencial que él salga y que ese equipo salga. Y se ve que hay un sector del chavismo que comparte esa visión. Entonces la solución en Venezuela, de un gobierno de transición, es muy importante para restablecer las libertades, porque están profundamente quebrantadas, Pellegrini, y restablecer también, reconstituir la economía. Pellegrini, hace unos días, varias de las fuerzas que se autodefinen emergentes sostuvieron reuniones y se habla incluso que podrían plantearse acudir a las elecciones con candidaturas congresionales y municipales propias. Incluso algunos han planteado que la ley de partido fue preparada por el PLD y el PRM para hacer desaparecer todas esas fuerzas minoritarias y emerger ellos como las dos grandes fuerzas contendientes. ¿Hasta dónde eso es así? ¿Y cuál es la posición de la fuerza en ese sentido? Mira, ciertamente la ley de partidos se diseñó, la diseñaron los estrategas del gobierno, porque esto fue una posición del gobierno, para golpear gravemente el orden político, el orden político que tenemos, para rediseñarlo, prepararlo para darle más poder a las camarillas de funcionarios, a los grandes grupos económicos que en esta materia ya están actuando de manera coaligada, y al crimen organizado, que es un actor que no se ve pero se siente. El mismo mecanismo de consagrar primarias abiertas antes de un proceso electoral está pensado precisamente para duplicar los costos de la política y para ganar las elecciones anticipadas. O sea, una primaria abierta regida por la Junta equivalen a unas primarias anticipadas. Claro. A unas elecciones a una elección nacional. Sí. Y entonces eso tiene unos peligros porque está arriesgando también la credibilidad de la Junta. Sí. Hay un tema pendiente y es el tema de las elecciones municipales. Cuando se hizo esa reforma, nosotros nos opusimos, entendíamos que era bueno mantener separadas las elecciones congresionales y municipales, pero no tan cerca. Pero eso se impuso, se mantuvo, a pesar de la evidente irracionalidad de lo mismo.
Eso también tiene un efecto, un riesgo para el sistema político, porque pone al partido de gobierno a tratar de controlar las municipalidades para ganar las elecciones de 2 meses siguientes. Porque cuando a la oposición le dan primero una tanda, un golpeo en las primarias y después le dan otro golpeo en las municipales, con el apoyo de los recursos del Estado. Señores, estamos hablando de un Estado donde el presupuesto del Estado, controlado ampliamente por el Poder Ejecutivo, es de 970.000 millones de pesos. Sí. Entonces, no puede haber un orden democrático. Aquí se está trabajando en contra de la democracia. Hay un grupo de partidos que está empeñado en ver si se puede crear un espacio alternativo a nivel congresional y municipal. Nosotros nos hemos mantenido abiertos como Fuerza Nacional Progresista a escuchar esas propuestas. Vemos las bondades que tiene, los aspectos positivos. En términos matemáticos, evidentemente es una estrategia que hace sentido, porque todos los que participen en eso, coaligados, tienen más posibilidades de afianzarse y de sobrevivir a esta maniobra antidemocrática, pero al mismo tiempo tiene su riesgo, porque como yo mismo se lo he dicho a mi amigo José Fran, hay fuerzas políticas que se pueden coaligar fácilmente, pero hay otras que tienen dificultades para coaligarse por temas de agenda. Y hay posiciones sociales que tú la puedes aglutinar en una corriente, pero que difícilmente la pueda aglutinar en un frente amplio, a menos que no surja un escenario, pero en ese caso ya va a ser otro escenario completamente diferente, donde la lucha sea, vamos a decir, por evitar una dictadura, como podría sobrevenir si un grupo de gente que está abogando por la reelección del presidente Medina lo convencen de que él tiene que continuar. Entonces, en ese escenario, evidentemente, eso va a generar eso mismo va a generar ya otro esquema completamente diferente. Incluso nos acerca a un escenario de ingobernabilidad y de ruptura, parecido al que está viviendo Nicaragua, sí, o al que está viviendo Venezuela. Y eso los dominicanos tenemos que estar claros de que puede pasar. Pero hay un grupo que parece que no ve ese escenario, del que pudiéramos estar muy cerca de producirse un intento nueva vez de la modificación a la Constitución de la República, Pelegrín. O sea, estamos hablando de un escenario muy complejo para la República Dominicana. El solo hecho de que desde el gobierno se pretenda alimentar esa idea y se siga por ese camino de modificar la Constitución, porque ya se habla hasta de sumas que se le están ofreciendo a legisladores. Hay varios escenarios. La ignorancia es muy audaz, siempre se ha dicho eso. Y el que no tiene conciencia histórica, el que no conoce los antecedentes políticos en la historia dominicana, que solamente obedece a sus apetitos de poder o a su temor a bajar del poder, definitivamente que se puede embarcar en un esfuerzo de ese tipo. Yo me enfatizo mucho que si fuera por los funcionarios de cualquier gobierno, los presidentes fueran declarados vitalicios. Si tú haces un consenso, porque es la manera en que los funcionarios garantizan su continuidad. Claro. O sea, ellos entienden que la política es, si yo tengo poder, el poder es para usarlo. Y a mí el poder no se entrega. Esas son las famosas frases. No se cede. No, el poder no se cede. Sí. Esa visión es una visión atrasada, primitiva, propia de la etapa de Concho Primo. Autoritaria. E incluso ellos reducen la democracia al tema de la regla de la mayoría. Si yo tengo mayoría,
si yo puedo asegurar los votos, porque yo no puedo modificar la mayoría mecánica, entonces se impone. Esa visión es precisamente la visión que trata de contener, de frenar, de superar con la Constitución. Las constituciones son mecanismos de limitación del poder. En un país donde la cultura política es esencialmente presidencialista, patrimonialista, clientelista, presidencialista, la Constitución debe jugar el rol de frenar el ejercicio del poder, porque el presidente tiene demasiado poder. Y lamentablemente las fuerzas de oposición y especialmente el PRD-PRM han sido históricamente las que han posibilitado en esta etapa que el PLD hegemonice. Sí. Si Hipólito Mejía no hubiera intentado la reelección. La reforma más bien. Intentó la reelección. Pero hizo la reforma. Hizo la reforma y dividió al PRD. Fíjate que a partir de ahí el PRD se dividió. Sí. Claro. Un sistema necesita gobierno, un partido de gobierno, una coalición de gobierno, y necesita oposición, un partido de oposición o una coalición o coaliciones de oposición. Eso es lo que configura un sistema, que interactúan. Y el electorado escoge en unas ocasiones una opción, en otras ocasiones otra opción. Porque el poder desgasta y corrompe. Y el poder, como decía Lord Acton, absoluto, corrompe absolutamente. Entonces el PLD tiene 20 años de poder. Para que lo responda ahí mismo, Pelegrín. El gobierno a través de Finju ha propuesto 2 funcionarios del gobierno para la Suprema Corte de Justicia. Y de hecho, de una de esas gente ley que se autodefinen combativa de la corrupción, ha dicho que el sistema judicial está corrompido. O sea, lo que significa que hay una línea en ese sentido. Mira, hay una línea general de seguir concentrando el poder. Entonces, si hay estos grupos se lanzan a ese esfuerzo de seguir concentrando el poder, puede ser algo que termine generando una crisis de gobernabilidad, una ruptura del orden constitucional en un momento en que el país no puede, no debe exponerse a más intervenciones internacionales. Las lesiones de la historia, las veces que el país se ha dividido, que su clase política no ha tenido la comprensión del momento mundial, regional, insular, República Dominicana ha sido intervenida. Pasó en el 16, pasó en el 65, y ahora estamos en una coyuntura, cuando uno ve lo que está pasando a nivel mundial, regional, insular, los escenarios son de alto riesgo para la República Dominicana. Sería una irresponsabilidad criminal, especialmente del PLD. El PLD es el partido de gobierno. Tiene más responsabilidad que todos los otros, porque yo pertenezco a la Fuerza Nacional Progresista, un partido minoritario, que ahora no tenemos representación congresional. Entonces, nuestra responsabilidad en ese sentido es menor, pero el que tiene el control de todo el poder, principio elemental, a mayor poder, mayor responsabilidad, el PLD tiene que pensar qué es lo que va a hacer, el liderazgo del PLD. El presidente Medina, el presidente Fernández, el comité político, el comité central, porque todo tiene responsabilidad. Sí. Una etapa de confrontación, de ingobernabilidad, de ruptura del orden constitucional nos acerca a la intervención. Eso liquidaría al PLD, liquidaría el orden político. Al pueblo dominicano no le va a perdonar a sus clases dirigentes haberle auspiciado ese escenario. El PLD pasaría a la historia, no como el partido que hizo grandes transformaciones, que desarrolló
la institucionalidad del país, que mejoró la economía, pasaría como el partido de la liquidación dominicana. Y yo lo estoy diciendo porque me duele, porque nosotros fuimos aliados al PLD por muchos años y tenemos muchos amigos en el PLD. Entonces, el deber de uno que tiene la conciencia histórica de esos riesgos es plantearlo, señores. Este no es cualquier coyuntura. ¿Y el presidente Medina usted cree entiende? Pues, mira, yo creo que el presidente entiende, porque el presidente es un hombre inteligente. Ahora, el problema está... Recuerda que los presidentes también se dejan envolver. No, ahí es que está el problema. Los presidentes, todos los presidentes, si no tienen mucho carácter, mucha conciencia histórica, las camarillas políticas y los juegos de poder de los poderes fácticos lo pueden llevar a escenarios que son verdaderamente trágicos para ellos mismos y para el país. Bueno, y ahí está la historia, Pelegrín, que lo ha demostrado porque han sido muchos los líderes, presidentes, no solamente de República Dominicana, sino de la región y del mundo, que se han dejado envolver. Mira Fujimori. Fujimori, ¿cómo termina? Fujimori también. Que fue un gobierno extraordinario. Acabó además con la hiperinflación, que era algo terrible en Perú. Con Sendero Luminoso. Acabó con el terrorismo de Sendero Luminoso. Todo, o sea, un gobierno... Creó un nuevo orden, creó, sin embargo, la dinámica de poder, el hecho de que hubiera un personaje súper influyente como Vladimiro Montesino, lo llevó a la aventura de retener el poder a cualquier precio. El tercer periodo de Fujimori fue su desgracia. Después, cuando salió del poder, le ajustaron cuenta. Error que podía cometer también en Colombia Uribe, que era un hombre altamente popular, que tenía todas las herramientas para quedarse, sin embargo, no lo hizo. No, pero no fue solamente porque él no quiso. Bueno, sino también porque el Tribunal Constitucional, la institucionalidad. Sí, entonces, era más fuerte. Esa es la prueba de nosotros como país. Nosotros tenemos que, ahora mismo estamos en una prueba, toda la clase política. Por eso, cuando vemos a instituciones como Finju y otras más que no ponen énfasis en esto, vemos, bueno, vamos por un camino peligroso. ¿Por qué? Porque ahora se va a probar si nosotros somos un país que se gobierna por instituciones, y la mayor de todas las instituciones es su constitución, o vamos a probar si somos un país que se gobierna por encuestas, por los vaticinios de videntes, de la bruja aquella, por la voluntad de un hombre, porque ahora si el presidente quiere, si el presidente decide, si el presidente finalmente se llama, en marzo tiene el pálpito de que sí, que debe intentarlo. O sea, un país no camina así. Eso es un factor de atraso. Es más, cuando el solo debate pone en un escrutinio especial ante el mundo a República Dominicana. Porque, pero, ¿qué país es este? Que se da una constitución, que la modifica y después que se modifica, vuelve a plantearse el mismo tema, pero con el mayor desparpajo. Y con mucha ligereza. Como si nada y con el nivel de la inversión extranjera que hay aquí. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Puede darse el caso, y esto lo digo porque sé que estamos en la fase final del programa, podría darse el caso de que la gente que está en el gobierno llegue al convencimiento de que el ciclo político del PLD terminó y que conviene ahora mismo una retirada organizada, retirar del poder, una salida organizada del poder, y que entonces vale la pena controlar el partido. Pero eso puede ser una apuesta suicida. Pero esos son los es cálculos. Una posibilidad. Esos son los cálculos. Mira, Hipólito Mejía, cuando lanzó el proyecto de reelección, en parte lo hizo convencido de que él no tenía muchas posibilidades de ganar, pero que si perdía era mejor
que el PRD perdiera bajo su control y organizando su retirada y pactando su retirada. Entonces no descarte que dentro del grupo que está cerca del presidente esté bullendo esa idea de que, bueno, si vamos a perder, si los escenarios son No adversos, permiten. no vamos a entregarle al adversario interno, sino vamos a pactar con los adversarios de oposición y terminamos administrando nuestra Pero Jorge Blanco salida. jugó a eso. Jorge Blanco jugó a eso, sí. Gracias, Pelegrín Castillo, con eso me quedo. Gracias a Pelegrín Castillo por su visita en el día de hoy, extraordinaria como siempre, y uno se queda con el deseo de continuar, pero el tiempo, sobre todo en televisión, es lamentablemente que fatal. Ahí termina y ahí termina. Así que será en otra ocasión. Fue bienvenida, compañera. Bueno, gracias. Empezando nuestras labores de nuevo. Y que tenga un feliz año. Gracias igualmente. Y próspero. para todos los amigos, que sea de mucha prosperidad, de mucho crecimiento en el orden espiritual, también en lo económico, ¿por qué no? Porque el trabajo traduce en eso, Claro. se traduce en eso, en beneficios para el bienestar de la familia. Así que mañana, con Dios mediante, estaremos aquí como siempre, tempranito, con todos ustedes.